Bien, ya estamos en el segundo bloque de martes 12 y lo prometido aquí con el ministro de Economía de la provincia, con Pablo Oca. Pablo, buenas noches, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchos temas para hablar con Pablo Oca. Hay muchos que están esperando que le preguntemos por cuándo se va a parar el aguinaldo. Ya va a venir esa pregunta a lo largo de la nota. Tenemos tiempo, por suerte, el tener en mano a mano un ministro de Economía con tantos temas para hablar, la situación económica difícil en general. Chubut no escapa a esa situación. Hoy decíamos en la presentación que pensamos el año pasado que a esta altura íbamos a estar mejor. ¿A usted le pasó eso? Es decir, ¿las previsiones no son las esperadas? Sí, no son las esperadas este año y tampoco fueron las esperadas sobre el... Primero era el segundo trimestre, después fue el segundo semestre, luego fue el primer trimestre de este año y sí, no, claramente no son las esperadas. Sobre todo lo que tiene que ver con la deseada reactivación económica. Independientemente que eso implicaría mayores recursos para la provincia, la realidad es que uno llega a un momento que ya no lo mira, digamos, en términos de mayores recursos, sino de lo que uno ve a diario. Bueno, estos días, ustedes vieron, salió publicada el índice de desocupación acá en la zona del Valle, sí. y realmente es un tema que nos preocupa. Entonces ya uno desea la reactivación en términos de empleo, ya no de recursos para el Estado. ¿Usted cómo lo sufre concretamente en la recaudación? ¿Qué es lo que ha bajado todo, de todos los valores? Y el mayor impuesto provincial es ingresos brutos y el que tiene un peso muy importante en la recaudación de los impuestos nacionales coparticipables es el IVA. Y los dos tienen una relación directa con el consumo, con todos los indicadores que vemos permanentemente de retracción en el consumo. Obviamente eso tiene una afectación directa tanto en la coparticipación como en la recaudación de impuestos provinciales. Y encima lo de las regalías. Sí, digamos que lo de las regalías es un tema que nos preocupa, pero lo teníamos, era más previsible, Ajá. si se quiere el término. Hoy en realidad, más allá de lo que uno podría suponer que el mayor problema estaría dado por precio, que sigue estando en el orden más o menos $50 el barril de precio internacional, hoy, sin embargo, la mayor caída, independientemente, digamos, con un párrafo aparte de lo que sucedió por el temporal en Comodoro, que hubo algunos días que no hubo producción, pero sacando esa situación puntual, hoy la variable que más afecta es el tipo de cambio, que está un poco atrasado respecto de lo que se había estimado en el presupuesto nacional. Y si sumamos todo lo que usted nos viene contando, de esto bueno, lo que afectó el tipo de cambio, los ingresos por regalías, lo que contó del IVA, de todo lo que ha bajado el consumo y eso impacta en los impuestos provinciales y nacionales, ¿la merma de ingresos hasta acá en porcentaje de lo que ustedes tenían presupuestado, por ejemplo? Hoy en números redondos implica un 5% más o menos por debajo de lo que teníamos presupuestado. Y cuando pasa que cuando vos estás tan justo, 5% es mucho. No, y la realidad es que la estimación de la recaudación la habíamos trabajado durante mucho tiempo antes de mandar el proyecto de presupuesto y estaban analizados, sí, muy equilibrados los recursos con los gastos. Entonces hoy un 5%, que parece un número que podría ser manejable en otro contexto, hoy termina significando... Digamos, para que lo vean, un dato que lo ha expuesto el gobernador varias veces estos últimos días, para verlo en términos de un año completo, este diferimiento, si se quiere, en la reactivación, que también impactó el año pasado y también impactaron los recursos por regalías, significó en todo 2016 una masa salarial y un aguinaldo completos. Por ahí uno habla de miles de millones de pesos, claro. Y la gente no toma para cuantificarlo, la comparación es importante. La comparación es un mes entero de la masa salarial y un aguinaldo en 2016. Y hay que sumarle, me parece, a este panorama, no podemos obviar la situación climática porque les ha obligado a salir a tapar algunos agujeros producto del temporal que hubo en abril, y bueno, esperemos que este no se prolongue mucho más, que no tenían previsto ese dinero. Siempre ustedes tienen que saber cómo acomodar las cosas, pero no lo tenían previsto. Sí, sin duda eso altera la administración del presupuesto, porque la realidad es que con lo ajustados que están los números del presupuesto provincial, cuando uno tiene que salir a resolver algunas de estas cuestiones, tiene que dejar de hacer alguna otra. No hay otra solución. ¿Qué es lo que se ha recortado? ¿O cómo hicieron para tomar esa decisión? ¿Es difícil decir, dejo de hacer esto para...? Es difícil, sobre todo cuando el margen es mínimo, porque prácticamente la totalidad de los recursos están afectados al pago de salarios.
Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Usted hizo un rápido recorrido sobre estas promesas que se esperaban del Gobierno Nacional. Primer trimestre, segundo trimestre, primer semestre y así sucesivamente. ¿Hay expectativa positiva de reactivación económica? En la mirada de un técnico, ¿no? A ver, sí, más allá, digamos, esto no... Más allá, digamos, de analizarlo como promesas del Gobierno Nacional, yo me imagino que también a cualquier funcionario o al propio presidente lo que más debe desear cuando se acuesta es que se dé por fin la reactivación económica. Sí creo que tal vez fueron demasiados optimistas de hablar de un segundo trimestre, como se había hablado originalmente, o de un segundo semestre del 2016, porque había que ordenar varias cuestiones, digamos, para dar un marco en una Argentina que tenía muchas de sus variables que hacían difícil, digamos, que atraer inversiones. Lo que sí creo que fueron demasiados optimistas en hablar de que en tan pocos meses se iba a ingresar, digamos, esas inversiones y con eso la reactivación económica. Yo, la verdad que si uno lo analiza por lo que ve a diario, no ve que en el corto plazo, por lo menos sí también hay que analizar el país en distintas regiones, digamos. Si uno lo analiza en regiones como la nuestra, no ve que en el corto plazo pudiera haber una reactivación sustantiva, digamos, en la economía. Distinta es la realidad cuando se miran algunos indicadores. Hoy leí algún informe en algunos de los medios nacionales que de las variables que se analizan, bueno, todo lo que tiene que ver con el consumo, que es la clase media, media-baja fundamentalmente, son todos negativos los indicadores. Los que tienen que ver con el cemento, con los agroquímicos, con la metalmecánica, con las maquinarias agrícolas, son todos positivos los indicadores. Entonces, claro, si uno analiza esto mismo que estamos hablando en un programa en el norte de La Pampa, en el sur de Córdoba, en la provincia de Santa Fe o en determinado sector de la provincia de Buenos Aires, probablemente la sensación sea mucho más satisfactoria que la nuestra. En Chubut la realidad es que por distintos motivos, en esta zona del Valle de la Cordillera, fundamentalmente por la actividad comercial, en la zona sur se ve también afectado por la actividad petrolera, y la realidad es que uno no ve en el corto plazo que esto cambie sustancialmente. Y sigue cayendo. Esperemos que no, por supuesto, digamos, como decía hace un ratito, fundamentalmente porque es cada vez más gente la que pierde el empleo y por eso con el gobernador estas últimas semanas hemos ido varias veces a Buenos Aires nos debemos haber reunido con 4 o 5 ministros del gobierno nacional, incluido el propio jefe de gabinete de la Nación, porque la realidad es que necesitamos, y bueno, fue lo último que se conversó en la reunión con Peña y Frigerio, que se tomen medidas urgentes, digamos, porque todo lo otro de discutir un nuevo régimen de impuestos nacionales, que hagan más competitivos determinados sectores, eso hay que hacerlo. Pero en zonas como Chubut hay que tomar decisiones que son urgentes, que no pueden esperar una discusión que encima se va a terminar politizando, porque la realidad es que ahora? En un país que tiene elecciones cada 2 años, es casi inevitable que se politicen, sobre todo temas tan sensibles como discutir impuestos nacionales, un nuevo régimen y como discutir coparticipación. O trabajo, o políticas que favorezcan la inversión. Entonces, en ese sentido sí estamos apurando que se tomen algunas medidas puntuales. ¿El bono fiscal es una de las medidas? Es una alternativa, digamos, sí, bono o tomar a cuenta, digamos, más allá de los tecnicismos de cómo se implementa, la realidad es que... Bajar los costos. Bajar los costos laborales de las industrias de la zona patagónica fundamentalmente. Nosotros obviamente encabezamos la discusión por Chubut, pero... Pero ¿y cuál sería una medida concreta, urgente, que Chubut le pide al gobierno nacional que adopte? Lo que planteamos en base a un proyecto de ley que está en el Congreso que presentó el diputado Bermejo es el 20% que se paga en cualquier actividad, digamos, como adicional en los salarios, que se tome a cuenta del formulario 931 de aporte y contribuciones a la seguridad social. Básicamente eso es algo que es rápido, que es una medida inmediata, que es una cuestión de decisión política. Después sí, los tecnicismos, si se aplica como bono fiscal, si se aplica como un descuento automático, si se aplica en el propio 931 o a cuenta de otros impuestos, como hoy existe un régimen
de tomar a cuenta de IVA algunos aportes y contribuciones en un porcentaje muy bajo que no mueve sustancialmente la estructura de costos de una empresa. Pero esas ya son cuestiones técnicas, tributarias que se pueden analizar ya en otra mesa. Lo importante es la decisión política de ir más allá de los discursos y de que realmente, si no pasa como en lo que pasó en la Pepsi acá, claro, que termina yéndose una empresa con 50 trabajadores, que por una ciudad como Chubut es mucha gente, a unas pocas cuadras de la capital federal. Entonces, digo, más allá de los discursos, si no, federalismo virtual. Ahora, ¿los reembolsos siguen caídos? ¿Es una batalla perdida? O porque siguen las reuniones, ahora surgió que va a haber un encuentro acá con el sector textil, por ejemplo, pero... Lo de los reembolsos es un planteo, no es una batalla perdida. De hecho, si no hay respuestas concretas y rápidas respecto de los otros planteos, que nosotros lo que planteamos es que tampoco, como en cualquier situación, no vamos a ir a discutir por discutir, digamos, el tema de los reembolsos en general, porque en los reembolsos también la realidad es que el dinero del reembolso le llega en forma directa a los empresarios y hay sectores que son más competitivos que otros, como puede ser no acá en Chubut específicamente, pero el sector de la minería en general, el sector del aluminio, el sector del petróleo, independientemente de la situación coyuntural, son sectores más competitivos que otros sectores como el de la lana, el de la pesca, de los que tenemos en la provincia del Chubut. Entonces no es que tampoco somos necios de ir a discutir el reembolso por el reembolso mismo, sino que lo que planteamos es que con ese mismo costo fiscal, que en definitiva son alrededor de 300 millones de dólares que termina desembolsando, valga la redundancia, el gobierno nacional, que equilibremos y tal vez con menos costo laboral se pueda resolver alguno de estos otros esquemas, básicamente para los pequeños empresarios, ya no para las grandes multinacionales. ¿Hasta cuándo va a esperar Chubut esa respuesta? Esta semana hay una nueva reunión y yo entiendo que en las próximas pocas semanas deberíamos tener una respuesta concreta. Claro, pues me imagino que hay empleos en riesgo hoy. Sí, hoy sí, todos los días. Todos los días. Todos los días. La situación de la Pepsi se puede extender a cualquier otra empresa rápidamente, si esa medida no aparece. Sin duda. Y una vez que se cerró, listo. Me quería meter en una política, en una polémica, que se hubo esta semana. Se estuvo agarrando muy duro con Linares y el entorno de Linares. Están diciendo desde Comodoro que Chubut gastó la plata del bono, los más de 650 millones de dólares, en gastos corrientes. Bueno, había una ley, había obras para gastar. Yo le diría a Rocha que en vez de andar diciendo bravuconadas, digamos, por decirlas nada más así tan suelto de cuerpo, si tiene alguna certeza que vaya a la justicia y nos ahorre tiempo a todos, digamos, porque sería incumplimiento de deberes funcionarios, dice usted, si sería malversación de fondos, realmente. Entonces, lo mismo dije cuando hace algunas semanas, no hace tanto tiempo, Dufour en una radio local insinuó algo similar y dije lo mismo, digamos. Cuando uno se incorpora, digamos, a la política, o en mi caso, digamos, a un ministerio, y la realidad es que tiene satisfacciones porque si no uno desde la casa termina o enojándose con algunas cuestiones que mira en televisión, en los medios, no pudiendo hacer demasiado, no teniendo injerencia en las decisiones. Entonces, bien entendida la política sirve para resolver cuestiones y uno puede tomar decisiones, muchas por día, todos los días. Mal entendida pasa lo que pasa con esta gente que después toda la sociedad descree de la política y entonces la verdad que en las charlas de café dicen, no, las políticas son todos vagos y todos chorros, digamos, y la verdad que no se puede simplificar a eso por unos pocos, como Rocha, como Dufour, que salen livianamente a decir que se malversó la plata. Si tienen pruebas, que vayan a la justicia, porque digamos, en ese caso me afecta a mí en forma directa. Entonces, si tienen pruebas, que no ensucien gente por ensuciar, que vayan a la justicia y hagan las denuncias. En la legislatura están reclamando que el gobierno informe, que haga una rendición de cuentas de cómo van esos gastos. ¿Y el gobierno está pidiendo un poco de tiempo para organizar esos números? No, ya hicimos la rendición de cuentas. Pues se seguían quejando el otro día los diputados del Frente para la Victoria de que faltaba la información, decían. Es llamativo porque, como dije el otro día, hay un montón de cuestiones que se quejan en privado, pero que después con el mano a mano no los trasladan, digamos, los reclamos.
¿Ha tenido que tomar más deuda la provincia? Nosotros seguimos sosteniendo el programa de letras del Tesoro que veníamos desde el inicio de la gestión, porque no hay otra manera de financiar que con este programa algunos gastos del Estado, incluido parte del pago de sueldos en algunos momentos. En términos de bonos, no, el que se colocó el año pasado, el que supuestamente se malversó el dinero, pero es con el que se está sosteniendo el programa de obras provincial, el que se está transfiriendo mensualmente a los municipios, a las comunas rurales, para también sostener el plan de obras de los municipios y de las comunas, y después para el resto de los gastos corrientes con el programa de letras del Tesoro, que es un mecanismo que la realidad es que en algún momento hay que salir ordenadamente porque claro, no es lo deseable permanentemente. Es un círculo vicioso también eso, ¿no? Sí, digamos que si uno lo usa adecuadamente es una herramienta válida como cualquier endeudamiento que uno toma en su vida personal, digamos. Si puede pagarlo. Claro, es tan vicioso como haber tomado un préstamo personal y en determinado momento tener un problema y tomar otro claro. para pagar deuda para pagar tal vez en un mayor plazo el mismo que había tomado en otro momento por otras circunstancias, digamos. Entonces, si uno tiene una perspectiva de que eso lo va a poder pagar más ordenadamente, yo no le veo ningún inconveniente. De hecho, todavía los indicadores de la provincia no son altos. Y el otro día cuando nos reunimos con algunos diputados de distintos bloques, yo planteaba esto, el ministro de Finanzas de la Nación, Caputo, hablaba de que iban a terminar en el orden en todo el plan de endeudamiento, de financiamiento del déficit, en el orden de entre un 40 y un 50% de deuda. En sí mismo, digamos, nuestros indicadores, por supuesto, son muchísimo menores que ese indicador, con lo cual, en la medida que sea una situación excepcional para ir ordenando tanto la expectativa, digamos, de reactivación, de discusión de una nueva ley de coparticipación, que serían mayores recursos, como lo que estamos ordenando en términos de gasto, no está mal financiarse en el mientras tanto con un esquema de este tipo. Se habla de que están pensando que les quedó un remanente para el endeudamiento, ¿no? O sea, se hablaba de un proyecto ahora nuevo para tomar esa plata y creo que bajarla a los municipios. ¿Hay algo de eso? ¿Es una versión que andaba por ahí? No, conversamos con estos diputados la semana pasada. En realidad es lo que yo había planteado cuando nosotros elevamos el proyecto de presupuesto, era del primer bono, digamos, que nosotros colocamos cuando iniciamos la gestión, de una autorización que era de la gestión anterior, de 1.200 millones de pesos. El BODIC. Sí, no era uno de los BODIC, era otra autorización que no se había emitido el bono en ese momento. Se emitió por una parte, que era el equivalente a 50 millones de dólares, y yo planteé cuando elevé el presupuesto que el excedente que no se había colocado el bono se permita incrementar el programa de letras del Tesoro. En ese momento no fue acompañado cuando se aprobó el presupuesto y es lo que volvimos a insistir en este momento y sí, como hay muchos municipios que tienen los mismos inconvenientes que tiene la provincia, lo que se planteó es un esquema igual que el que se utilizó en el otro bono que era para obras, de distribuir una parte para que los municipios puedan afrontar algunos gastos corrientes. Bueno, de hecho dijo Maderna acá que iban a pedir a la provincia para asistencia para el pago de aguinaldos. ¿Esto se ha formalizado y si hay otros municipios que han hecho lo mismo? Sí, hay varios municipios que han solicitado asistencia. Nosotros en eso hemos sido frontales, digamos. Durante todo el año pasado hemos asistido desde el momento que asumimos a muchos municipios que tenían algunos inconvenientes, algunos que tienen problemas estructurales, digamos, que por mejor que hagan su gestión, por ejemplo Cholila, para citar un caso concreto, al intendente de Cholila dejaron el municipio en una situación que por una excelente gestión que haga Burlingame en su intendencia es muy difícil equilibrar, porque quedaron más de 80 personas en planta permanente de la gestión anterior en un municipio de las características de Cholila. Digamos, eso es inviable por más eficiente que uno sea como administrador. Entonces,
Hay que mirar un poco cuál es la realidad de cada uno, sin nombres específicos. Sí hay muchos que han planteado que tienen dificultades para afrontar los aguinaldos, como era previsible por otra forma. Esta ley era una herramienta que resuelve, digamos, un poco la situación, porque si hoy yo estoy diciendo que es muy difícil afrontar los sueldos y aguinaldos de la provincia, estaría mintiendo si dijera que tenemos varios millones, como es lo de los municipios, para poder dar aporte del Tesoro Provincial. ¿Pero está condicionado a esa ley, el aporte, a los municipios en esta circunstancia? Estamos trabajando en distintas alternativas. Una es la de la ley, pero la realidad es que estamos trabajando en distintas alternativas. A mí en lo que primero me toca asegurar es el pago de sueldos, jubilaciones y sus respectivos aguinaldos de los empleados provinciales. En paralelo sí ir mirando cuál es la realidad de los municipios, pero es mucho dinero el que tenemos que afrontar para el pago de los empleados provinciales y sus jubilados. Bueno, ¿llega a juntar la plata para todo junto, sueldo y aguinaldo a fin de mes? Es muy pronto para... Pero estamos a 20. 20. A ver, yo lo que digo, sí entiendo la ansiedad, digamos, o que hay gente que le resulta difícil llegar a fin de mes. Y que el mes de junio en particular, como está el aguinaldo, a uno le permite resolver alguna otra cuestión que en un mes convencional no lo puede hacer, y eso lo entiendo. Ahora, que desde la semana pasada se esté planteando, sobre todo en algunos comunicadores, digamos, a mí eso también me parece ya al punto de irresponsable, digamos, como comunicador se esté fogoneando como si fuera que está mal que no se haya pagado el aguinaldo y no se esté mirando lo que esté pasando alrededor de la provincia del Chubut. A mí no me parece, la verdad, estar jugando con la gente, y nosotros lo que decimos es, hemos venido pagando en tiempo y forma, aún con todas las dificultades que recibimos el gobierno y con todas las dificultades para discutir paritarias, pagamos en tiempo y forma los sueldos desde el primer día a estos casi año y medio. Sí es un momento complicado este aguinaldo en particular, porque obviamente las cosas no han mejorado como deseábamos, y bueno, ya es el tercer aguinaldo, el cuarto aguinaldo que afrontamos en la gestión. Estamos trabajando, lo que quiero decir es, si cualquier mes normal... ¿Es más difícil de pagar? De los cuatro sí, sin duda. Si lo que estamos planteando es que un mes convencional estábamos anunciando el cronograma de pagos 3-4 días antes de la fecha de pago, esto no veo que sea la excepción como para estar fogoneando permanentemente si estamos en una falta. Y lo que digo es, basta mirar un poco lo que pasa alrededor. Por supuesto que nosotros trabajamos y discutimos con los gremios para que no suceda lo que pasa en Santa Cruz o en Río Negro, pero en Río Negro se terminaron de pagar la semana pasada los sueldos del mes de mayo, en Santa Cruz se comenzaron a pagar la semana pasada y estiman terminar de pagar alrededor del 28 los sueldos del mes de mayo. Ni siquiera están hablando de aguinaldo, ni siquiera están hablando del sueldo del mes de junio. Hace 2 meses o más de 2 meses que no hay clases en Santa Cruz. Está bien, uno puede decir, si depende contra qué se compare, digamos, la realidad es que por supuesto estamos mucho mejor que Santa Cruz, pero también tenemos que ser ordenados en cómo venimos administrando para no llegar a esas situaciones de empezar a pagar tarde, porque en Santa Cruz venían con un problema que iba a terminar sucediendo más tarde que temprano. En Río Negro, hasta diciembre del 2015, con el mismo gobernador, se pagaban en tiempo y forma los sueldos y los aguinaldos. Habló de la relación con los gremios, de cómo cerraron paritarias, de que ustedes dicen, bueno, arreglamos lo que podemos pagar. Mañana tiene una medida de fuerza en familia. Sí, que no la comparto, por supuesto. Convocada por ATE. Sí, sí. Y recategorizaciones sería uno de los principales reclamos, ¿no? A ver, yo digo lo mismo, que fue lo que me enojó la semana pasada con las faltas de respeto digamos, del propio Rocha, que después se llena la boca hablando de malversaciones, de la diputada provincial Torres Botarola y de algunos otros adláteres de Linares y del propio Linares, que dejó que termine muy linda canción que estaban insultando al gobernador de la provincia
sin siquiera por lo menos hacer algún gesto como para contener semejantes barbaridades que estaban gritando, porque uno lo puede entender desde la efervescencia, digamos, de un acto político partidario en las tribunas. Lo que no es comprensible es de gente que tiene altísimas responsabilidades institucionales, legislativas o en el Ejecutivo del municipio más grande de la provincia. Eso es inentendible, digamos. Y eso no tiene que ver con estar en el Frente para la Victoria, con estar en Chubut Somos Todos. Eso tiene que ver con lo que decía hace un rato, de que después la gente se enoja con la política en sí misma. Se enoja por estas cosas. Es una barbaridad. Uno puede compartir o no puede compartir nada con Das Neves. Lo que no puede es tener faltas de respeto diciendo semejantes cosas al único político que por muchísimo tiempo va a ser en esta provincia 3 veces gobernador en las condiciones que lo fue. ¿Usted compara el paro con eso, digamos, con esa actitud? A lo que voy es que, por eso me enojé, porque en privado ni Torres Botarola ni Linares dicen lo que después terminan diciendo en público para la tribuna. En el caso de algunos dirigentes de ATE, también me enojan estas situaciones, porque yo, así como digo que con Quiroga he venido trabajando muy bien todo este año y medio, también le planteé que no comparto esta medida de fuerza, porque en familia habíamos, por algunas cuestiones que también se plantearon en el sector de salud, que también se plantearon en el sector de educación, porque la realidad es que cuando recibimos la provincia recibimos un desastre. Y me dicen, bueno, después de un año y medio seguir hablando de la herencia. Yo no hablo de la herencia, pero hay algunas cuestiones que si uno no entiende de dónde venimos, es muy difícil resolverla. Cuando uno mira y tiene que entender, digamos, que recibimos 1000 porteros con contratos de obra, que recibimos un sinfín de enfermeros con horas guardia en lugar de estar con un recibo de sueldo convencional, que en el sector de familia recibimos empleados que tenían una beca en vez de ser empleado del Ministerio de la Familia, yo todo eso lo entiendo y hay que ponerlo arriba de la mesa. Entonces, independientemente de las mesas salariales específicamente que fueron las paritarias, habíamos armado algunas mesas paralelas para ir progresivamente, en la medida de las posibilidades presupuestarias, y si vamos bajando los contratos, vamos incorporando a la gente para que tengan estabilidad en su trabajo, veníamos conversando. Lo que no me parece de buen tino es que después de 2 reuniones se convoque a un paro de todo el Ministerio de la Familia. Por supuesto que no lo comparto. Por supuesto que también hay que tener un equilibrio, digamos, cuando uno toma semejantes medidas, porque, como decía antes, tiene que mirar lo que pasa alrededor. ¿Así no se negocia? No, para mí con paro no se negocia y de hecho yo le comuniqué a Guillermo Quiroga que de mi parte se terminó la mesa esa en la que se estaba trabajando en familia. Bien, estamos llegando al final de la charla con el ministro Oca. Un calificativo para la situación económica de la provincia. La situación de la provincia es muy delicada, como lo es desde el primer día de la gestión. Cuando nosotros miramos indicadores de toda la composición, digamos, del presupuesto, gasto en personal, en bienes y servicios, en transferencias, en aportes, en subsidios, hemos ordenado la mayoría de todos esos indicadores. Pero la realidad es que cuando uno de un año al otro, digo, 2016 contra 2015, pasa a pagar 10 veces la deuda de lo que se había pagado en 2015, en números son 300 contra 3.300 millones, porque se emitieron bonos que amortizaban en 5 años y que amortizan casi completamente durante toda esta gestión. La realidad es que ese indicador hace que sea muy difícil ordenar algunas otras cuestiones. Por eso un poco lo que hablábamos antes, cuando uno habla de emitir deuda parecería que está en sí mismo, que estuviera mal emitir deuda. Está mal emitirla en determinadas condiciones. Ahora, si uno emite deuda para financiarse a más largo plazo y ordenar un poco de esta situación, no está mal. Por supuesto que más allá de todo esto que yo digo y que quien escuche estará diciendo, bueno, está bien, el diagnóstico está bien, pero ¿qué es lo que van a hacer? Nosotros nos hemos planteado un esquema de terminar 2019 la gestión con un presupuesto equilibrado, que es como se gobernó de 2004 a 2011 todos los años de la gestión de Das Neves anteriormente, y es como se debería gobernar una provincia. Porque, digo, uno puede entender que uno pase de una situación de equilibrio a una situación de déficit presupuestario,
cuando de un año al otro, digo 2014 contra 2015, pasa lo que pasó con el precio internacional del petróleo y baja en muchos millones las regalías. Lo que uno no puede entender es que con regalías de 500 millones de dólares por año, contra 300 del año pasado y de se haya trabajado con déficit en 2012, en 2013, en 2014, que fueron años de precios internacionales del petróleo altísimos, de regalías altísimas, donde representaban un tercio de los recursos para la provincia y donde se discutían convenios colectivos que en aquel momento ya eran impagables. Muy bien, ministro Pablo Oca, gracias por haber venido. No, por favor. Gracias, Pablo, despedimos, por acompañarnos. cerramos este nuevo bloque aquí en Martes 12 y después tenemos 2 candidatas mujeres confirmadas para las próximas PASO.